prudentes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, dice nuestro Dios, velad. Esta parábola nos habla entonces de la necesidad de estar alertas, de estar activos, ¿no?, en la obra de Dios y viviendo una fidelidad hacia Él. Vivir una vida alerta para nuestro Dios. Todos nosotros sabemos que Cristo viene por su iglesia. Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Pero usted lo cree? ¿Cuánto lo creen? Bueno, un buen número de que creemos entonces que Cristo viene por su iglesia por segunda vez. Preguntémonos entonces, ¿estamos listos para ese encuentro? ¿Estamos listos para estar en esa presencia santa de Dios? Y si aún el Señor no ha llegado, no es porque retarda su promesa. Pero mientras el Señor no llegue, la pregunta que debemos hacernos como iglesia es: ¿cómo debemos vivir nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir el resto de días que nos toca por vivir? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento mientras esperamos la venida gloriosa del esposo, del Señor? Cuando nosotros vemos esta boda judía, podemos básicamente entender algunos de los elementos de la boda. Para empezar, podemos observar que está hablando de un esposo. A ver, esperemos un momentito. Si estamos hablando de un noviazgo, entonces ¿cómo es que es esposo? A ver, déjeme explicarle un poquitito. Resulta pues que en una boda judía, ¿no?, se llevaba a cabo un compromiso donde participaba el novio con sus padres y los padres de la novia. Y había entonces un compromiso. Ese compromiso se extendía hacia la novia cuando la novia aceptaba al novio. Entonces el novio, al pedirle, ¿no?, a la novia definitivamente que sea parte de su vida, de su familia, y ella la aceptara, entonces el novio se iba con la felicidad, por supuesto, que le habían dado el sí, ¿no?, que sí lo aceptaban, entonces se iba a construir el hogar, la casa, el espacio donde iban a vivir. Eso es más o menos la secuencia de una boda judía. Entonces había un compromiso, y ese compromiso, cuando era aceptado, era considerado ya como un matrimonio. De tal manera que si en el camino, por ejemplo, habría alguna decisión contraria, fíjese que aunque no estaban casados formalmente, tenían que pedir una carta de divorcio. Interesante entonces cómo se llevaba a cabo las bodas judías, que el compromiso definitivamente aún, ¿no?, de este noviazgo en nuestro tiempo ya tenía un valor altísimo, un valor muy grande. Y en ese contexto entonces es que Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos lo que debe implicar la vivencia de la iglesia y la vivencia del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel espera también entrar a esa cena de las bodas con el Cordero, mientras la iglesia del Señor está esperando las bodas del Cordero. Y estaremos para siempre con Él, como dice la Escritura. Y vendremos con Él y gobernaremos con Él, dice también la Escritura. Y entonces Israel se va a unir a la iglesia de Cristo, ¿no?, en esta gran cena de las bodas del Cordero. Ahí estará Israel y ahí estará la iglesia del Señor. Los que hoy han entendido y comprendido, ¿no?, que en Cristo son hijos de Dios y son iglesia del Señor. Y entonces, cuando se llevaba a cabo la boda,
el novio entonces y terminaba de hacer la casa, terminaba de hacer el espacio que donde iban a vivir, entonces regresaba por su novia. Ya imagínese ese novio si estaba, ¿no es cierto?, muy entusiasmado ya querer estar con su esposa, ¿verdad? Entonces se tardaría en hacer la casa, se esforzaba por hacer la casa, por hacer el espacio donde iban a vivir. Y retornaba entonces ese novio, entre paréntesis, esposo, como dice aquí la parábola, venía entonces por esa novia. Y en el cortejo entonces seguían todas las personas que eran invitadas. Y ahí estaban entonces los dos amigos del novio y las 10 vírgenes que deberían acompañar a la novia. Ese es el contexto más o menos de la boda judía, para poder comprenderlo en el sentido de que Jesús nos quiere dar una enseñanza muy importante para Israel, por supuesto, y para la iglesia también. Entonces, ¿qué pasaba cuando las personas no tenían sus lámparas encendidas? No podían unirse a ese cortejo, a esa boda. No podían entrar a la boda. Y es por ello entonces que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿cómo entraremos a esas celebraciones especiales que Dios tiene particularmente separados para su iglesia? ¿Cómo entraremos? ¿Cómo será nuestra entrada? ¿Será triunfal? ¿Será vestida como esa novia, de lino fino, de ropas blancas? ¿Así será nuestra entrada? ¿Así será nuestra espera? ¿Cómo nos estaremos presentados, ¿no?, y presentables también a ese maravilloso encuentro de las bodas del Cordero? ¿Cómo nos presentaremos? ¿Cuál será nuestra presentación, nuestra vestimenta? Pues en esta noche tenemos que aprender acerca de esta boda y acerca de la escritura que Jesús nos quiere enseñar, que hay ciertamente algunas características que debemos aprender acerca del reino. También vamos a observar y ver cuáles son otros elementos que acompañan a las demandas de la iglesia, que son espirituales, y cómo debemos de velar también. Entonces tenemos que en primer lugar entender cuáles son esas características del reino. Fíjese que la parábola empieza diciendo: entonces el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Dios está afirmando su gobierno de una manera universal. Y entonces el reino lo será en gloria, es decir, será manifiesto o manifestado para todos. Por ejemplo, si nosotros observamos el texto de Filipenses, dice así en el capítulo 2, verso 9 al 11, hablando de Jesucristo cuando se vino a esta tierra, ¿no?, y cuando obviamente se entendía que Él partía para tomar el trono y enviar al Espíritu Santo. Mire lo que dice Filipenses. Dice: por lo cual Dios, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es el Señor? Y estamos entonces dándole la gloria a nuestro Padre. Según de Timoteo 4:1 va a decir: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Vale decir, epifanía. Y en su reino, que prediques la palabra, ¿no?, que redargullas, que reprendas, que exhortes con paciencia y con doctrina. ¿Cuáles entonces las palabras que encontramos aquí? Es esa plena visibilidad. Dice: vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Nos habla de esa visibilidad plena de la presencia del esposo, de la presencia de Cristo, de la presencia del Salvador. Entonces, hablar del reino es hablar de dos cosas importantes. Es un reino presente y es un reino futuro. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, decía: el reino se os ha acercado. El reino se os ha acercado.
Y entonces este reino presente, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y cómo se ingresa a este reino? ¿Cuál es la manera de ingresar a este reino? Observe entonces aquí la secuencia que va siguiendo la parábola con las vírgenes. Las vírgenes de la parábola son aquellas que tienen conocimiento de Dios. Fíjese que eran 10 que sabían de Dios. 10 vírgenes que sabían de Dios, conocían de Dios, habían escuchado de Dios. Pero 5 de ellas, dice, eran insensatas. Y 5 de ellas eran prudentes. 5 insensatas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran creyentes simplemente nominales. Que eran creyentes, no, digamos así, que por alguna condición propia, alguna buena obra, algún buen comportamiento, podrían sentirse o considerarse que merecen el reino de los cielos. Déjeme decirle que muchas personas, entendiendo únicamente que vienen a la iglesia o que leen una Biblia, piensan que pueden estar en el reino de los cielos. Y la Biblia afirma que eso no alcanza. Algunos piensan que la buena conducta no es suficiente para alcanzar al reino de los cielos. Y déjeme decirlo que eso tampoco alcanza. Eso deberíamos hacerlo todos. Deberíamos tener una buena conducta. Y si una buena mamá hace buenas cosas, aún una mamá a veces se queda hasta sin comer, ¿verdad? ¿Cuántas veces las mamis se han quedado sin comer? ¿No? Por dar al esposo lo que le gusta, ¿no? Dar a los hijos de repente lo que ellos necesitan, ¿no? Y se quedan sin comer. Y porque esa mami hace ese sacrificio, entonces entrará al reino de los cielos. Ojalá fuese así. Pero déjeme decirle que no es de esa manera. No hay forma. Es un buen sacrificio. Bueno, deberíamos, esposos e hijos, deberíamos considerar a esa madre o a esa esposa, ¿no? El sacrificio que está haciendo. Deberíamos hacerle por lo menos, ¿no? Un monumento, ¿no? ¿O no? Por lo menos hacerle alguna reverencia o algún aplauso por lo menos. Pero eso no alcanza para que esa buena madre pueda entrar al reino de los cielos. O ese buen papá que se esfuerza de trabajar y traer las provisiones para la casa. Qué bueno que haya papás que han asumido ese rol, preocuparse por la casa, por las cosas de la casa y aún por ayudar en las cosas de la casa, que es la parte más difícil de algunos varones. Pero por hacer eso entrarán al reino de los cielos. Eso deberíamos hacerlo todos. Eso no nos hace, sino a veces de repente un poco diferentes unos a otros en nuestras responsabilidades, roles también. Pero no nos alcanza para entrar al reino de los cielos. Y entonces la Biblia le llama insensatez, insensatas. Pero las prudentes, vale decir, creyentes verdaderos. ¿Qué significa esto? Creyentes en Jesucristo, aquellos que se arrepintieron de sus pecados. Porque Jesucristo dijo, y sigue hablándonos a través de la Escritura, si no os arrepentís, igual pereceréis. Si no hay arrepentimiento, entonces no hay forma como el creyente pueda encontrarse con esa salvación de su alma. Porque solamente Cristo puede darle el perdón de sus pecados por el arrepentimiento genuino de su corazón. Si no os arrepentís, igual pereceréis. Necesitamos entonces arrepentirnos. ¿Quiénes son las prudentes? Estas vírgenes prudentes nos hablan de esos creyentes arrepentidos. Había un hombre que era principal entre los judíos. Era un hombre que podía tener a su esposa y a sus hijos en una condición admirable, ¿no? Era conocedor, era maestro de la ley, maestro de las escrituras de ese tiempo, y vino a Jesús de noche. Él se llama Nicodemo, lo encuentra usted en capítulo 3 del libro de San Juan. Y entonces él viene y le dice, sabemos, maestro, que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer ni decir las cosas que tú haces, ni dice las cosas que tú dices. Y entonces Jesús va directamente al grano y le dice, no vas a entrar al reino de los cielos. Y entonces imagina usted a esa persona, a ese judío,
¿no? A ese hombre, ese principal entre los judíos: yo soy hijo de Abraham, yo soy descendiente de Abraham, me toca el reino de los cielos. ¿Por qué me dice Jesús que no voy a entrar al reino de los cielos? Y entonces Jesús le dice: si no naces de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Y entonces ahí se rompe la cabeza este hombre y dice: pero a ver, Jesús, dime, ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Y Jesús le dice: mira, eres tu maestro de la ley y no sabes esto. Te es necesario nacer de nuevo. Así que para que usted y yo podamos formar parte de la iglesia del Señor, para que usted y yo seamos hijos de Dios, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se produce eso? Por voluntad del Padre. ¿Y de qué otra manera? Por haberse arrepentido en el corazón y haber aceptado la obra de Jesucristo en la cruz, ¿no? Pagando nuestros pecados y nuestras culpas y aceptando esa obra a favor nuestra. ¿Cuántos han aceptado la obra de Cristo en la cruz? ¿Cuántos somos arrepentidos? Aquí estamos. Es la iglesia del Señor. Y entonces esto representa a los prudentes, a las vírgenes prudentes. Mateo 18:3 nos va a decir: y de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cuando usted ve a un niño y le promete algo, ¿no? Como un papá le promete a un niño que va a salir un fin de semana con él, y se lo dice un día lunes, por ejemplo, ya imagínese, fin de semana, ya el niño está esperando que sea ya el fin de semana. Todos los días está soñando con que va a salir con su papá ese fin de semana. ¿Y qué sucede cuando llega el fin de semana? A veces algunos papás nos excusamos. Sí, lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Ah, sí, lo que sucede es que tengo, mira, esta responsabilidad. Ya lo dejamos para otro día. ¿Cómo se siente ese niño? ¿Le entenderá? ¿Comprenderá? El corazón de ese niño, ¿cómo se siente? Pues tenemos que tener cuidado, las promesas que hacemos, las palabras que decimos. Podemos desilusionar a nuestros hijos. Podemos hacer que los hijos obviamente se sientan desanimados también y desalentados por otro lado. Y la Biblia nos insta y nos motiva a alentar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres aquí tienen hijos? A ver, papás, ¿están aquí los papás? Papá, mamá, muy bien, qué bueno. Tenemos que alentar a nuestros hijos y no desalentarlos y no desanimarlos. Y entonces un niño cuando recibe, ¿no es cierto?, una promesa, lo cree. Y así tenemos que ser nosotros como esos niños. Si tú que nos estás visitando en este santo templo de Dios, o que nos escuchas a través de la internet, no aceptas este mensaje como cuando un niño acepta esa verdad o ese regalo o esa palabra del adulto, del papá, ¿no? Entonces, si no nos volvemos como niños, dice, no entraremos en el reino del cielo. Vale decir, tenemos que tener la confianza de lo que Dios ha dicho es verdad, porque Dios jamás miente. Como dice la Escritura, no es hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él no miente. Él es verdad. Su palabra es verdad. Y Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque vendrán ese día y le dirán: Señor, en tu nombre hemos hecho aquello, en tu nombre hemos hecho este otro, en tu nombre hemos hecho este servicio y lo otro. Y Jesús le va a decir: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Esos son los insensatos. Eso nos demuestra los insensatos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es un hombre prudente, es una mujer prudente. Es un cristiano verdadero. Es un cristiano que sigue los lineamientos que Cristo ha dejado. Y a pesar de las dificultades sigue avanzando. Ha puesto sus ojos en Jesús, sigue mirando a Cristo. Y al ver a Cristo puede avanzar en su vida. Y aunque las cosas no le han salido como él esperaba, pero sigue poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Y ese es un cristiano que a veces tropieza, sí, pero toma la mano de su Salvador y se levanta porque dice: Señor, aquí estoy para volver a empezar de nuevo contigo. Porque Dios te dice: no te dejaré, no te desampararé.
Porque Dios ha dicho que Él siempre iba a estar contigo, que Él te iba a acompañar donde quieras que tú vayas. A veces este reino presente puede involucrar a veces sufrimiento. Jesús nos lo dijo de alguna manera: en el mundo tendréis aflicción, pero miradme a mí, yo he vencido al mundo. A veces las aflicciones nos acompañan. Por eso dice, por ejemplo, 2 Timoteo 4:5: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. Soporta las aflicciones. Fíjese que aún los servidores de Dios, los que están en las cosas de Dios, aún pueden padecer aflicciones, porque no estamos exentos de las aflicciones. Las aflicciones forman parte de nuestra naturaleza humana. Pero eso no nos deja a un lado de la maravillosa presencia de Dios. Al contrario, podemos recurrir a Él, porque Él nos ha dicho que Él puede calmar la sed de nuestra alma y darnos palabra que pueda alentar a nuestro corazón. Él nos ha dicho que siempre nos iba a sustentar. Por lo tanto, entonces podemos nosotros confiar en que nuestro buen Dios, a pesar de las aflicciones, Él estará con nosotros. El sufrimiento en algún caso y en algunos casos pueden ser dolorosos. La pérdida de un ser querido no es nada sencillo. La partida de un ser amado no es nada simple. La pérdida de un trabajo, de una seguridad para la familia, no es nada sencillo perderlo. Puede producir aflicciones. Una enfermedad, no estamos exentos de ellos. Podemos contagiarnos. No estamos exentos de aflicciones. Pero Jesús nos dice definitivamente que Él llevó todas nuestras enfermedades, las llevó en la cruz. Él ya las pagó absolutamente todas, para que no te desalientes, para que ninguna enfermedad o aflicción te pueda desalentar y puedas vivir tu vida cristiana firme, creyendo en lo que has creído por fe, en lo que Dios te ha prometido. Dios te ha prometido un lugar junto a Él. ¿Cuántos creen esa verdad? Dios te ha prometido un lugar junto a Él. Pero el reino no solamente puede ser presente y con estas características, sino también el reino puede ser futuro. Y déjame decirte, aún hay recompensas en ese reino futuro. Por ejemplo, la Biblia habla de coronas, que son las recompensas futuras. Mateo 13:43, por ejemplo, nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así serán los justos. ¿Y quién es un hombre justo? Una mujer justa. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, por cuanto todos nos descarriamos, por cuanto todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Aún hemos pecado, aún de pensamiento, aún de palabra, aún de acciones, de actitudes, y aún de omisión por saber hacer lo bueno y no hacerlo. También hemos fallado, hemos errado. ¿Quién es justo entonces? La Biblia nos dice que el justo, Jesucristo, murió por nosotros injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces usted y yo podemos ser llamados justos por la obra de Cristo al morir en esa cruz. En esa cruz la justicia de Dios dijo que nos declaraba completamente libres de la condenación y del pecado que nos había llevado a esa condenación. Ahora somos libres, porque si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay en esta noche? Somos libres por la obra de Jesucristo. Ya el pecado no te domina. Entonces hay recompensas para ti. Mateo 25:23, ahí en la parábola de los talentos, en una parte dice: su Señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que hay coronas, es decir, hay recompensas futuras. Por ejemplo, una corona es la corona incorruptible. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene.
Ellos a la verdad, los que están allí participando de estas competencias, a ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces esta corona será para los creyentes que vivieron la vida cristiana de forma legítima, absteniéndose de pecar contra Dios. Así que tú puedes tener esa corona, iglesia del Señor. Tú puedes tener esa corona. Un hombre y una mujer que se abstiene de pecar contra Dios, que vive una vida cristiana legítima, no una doblez, no una forma fingida y figurada, sino una forma legítima. Un cristianismo que se puede ver por sus actos, por su comportamiento, por su forma de llevarse con los demás, por su forma de acercarse a Dios, por su forma de tratar con los demás. La segunda corona, la corona de gozo. Tú puedes recibir, iglesia de Dios, puedes recibir la corona de gozo. Primera Tesalonicenses 2, 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol San Pablo. ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí nos está hablando de esa corona, corona de gozo, por aquellas personas, por aquellos hijos de Dios que han ganado vidas para Cristo, que han compartido su fe, que han hablado de Cristo y que han llegado a los pies de Jesucristo por ese testimonio, por esa palabra que usted le dio. Algunos de nosotros podemos compartir nuestra fe en nuestros trabajos. Algunos de nosotros podemos compartir nuestra fe en nuestros hogares. Algunos de nosotros podemos compartir nuestra fe en las universidades. Podemos hablar de nuestra fe allí donde estamos. Recuerdo que cuando estaba en la universidad y nos reuníamos para poder leer la escritura, algunos de los que éramos creyentes, universidad que no era fácil definitivamente poder abrir una escritura y hablar, porque las políticas y muchas otras cosas estaban obviamente alrededor, pero podíamos compartir nuestra fe, podríamos hablar nuestra fe, podríamos traer amistades y hablarles de nuestra fe, que siendo estudiantes honestos, que siendo estudiantes, ¿no?, con esa certeza de que podríamos también, en las capacidades que Dios nos da, podríamos entonces aprobar nuestros cursos. Y no era fácil, pero tendríamos que ser honestos para poder lograr el aprobar nuestros cursos. Y demostramos con esa, digamos, honestidad, terminar bien. Y fuimos muchos, seguramente los que estábamos en las aulas de clase, pero somos algunos cristianos los que pudimos terminar nuestra profesión. Y lo hicimos con la ayuda y la gracia de Dios, es verdad, pero nos esforzamos por ello y pudimos vivir nuestra vida cristiana estudiando, estudiante universitario, estudiante de los institutos que estás ahora, de tu trabajo. Si es posible hacer que tu vida hable muy alto de que Cristo es el Señor de tu vida y puedas ganar a otros. Ganamos a algunos con nuestros testimonios, le predicamos a algunos, muchos nos escucharon, otros no, pero algunos pudieron escuchar nuestra fe. ¿Por qué vivíamos así de felices y contentos cuando solamente teníamos para comprar de repente, ¿no?, una gaseosa? Varios amigos comprábamos una gaseosa, bueno, y tres cañitas, pues el que absorbía más rápido ya tomaba más. Pues así en la época universitaria, pues, ¿no es cierto? Uno andaba más o menos con la justa, con el pasaje, ¿no? Pero así era nuestra vida, pero así podíamos dar testimonio de quiénes éramos. Éramos honestos de lo que vivíamos, ¿no? La corona de justicia, iglesia de Dios, tú puedes recibir la corona de justicia, ¿no? Según de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Para usted está reservada la corona de justicia. Si usted ama la venida del Señor, está reservada la corona de justicia. ¿Y qué vamos a hacer con estas coronas? La vamos a presentar delante de nuestro Dios, delante del esposo, delante del Señor, del Rey de reyes y Señor de señores, que merece absolutamente todo, porque todo le pertenece a Él. Y entonces esta corona será el premio, la recompensa
para todos aquellos que aman la venida del Señor. Pero también usted puede alcanzar la corona de gloria, y aquí me dirijo a los líderes, a los pastores, a los guías de célula, a los que están en el ministerio. Primera de Pedro 5, 1, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Y para quién es esta corona incorruptible de gloria? Será para aquellos que están al cuidado de la iglesia del Señor, de la grey del Señor. Para aquellos que están cuidando una vida, para aquellos que están haciendo discípulos. Dios nos llamó a ser discípulos. Dios nos llamó a cuidar una vida. Y a los pastores y a los líderes se nos llamó a ser ejemplos de la grey. A los pastores y a los líderes se nos llamó a no tener ganancias deshonestas, a ser íntegros en nuestro ministerio. Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro ahí en capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5. Que seamos ejemplo de la grey, que tengamos ánimo pronto para servir a la grey del Señor. Y a todos aquellos pastores y líderes, servidores de Dios, también le está reservada esa corona de gloria que le dará el príncipe de los pastores. Y una corona más se encuentra en Santiago 1:12, la corona de vida. Bienaventurado el varón, dice aquí la escritura en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí entonces está la corona de vida. Esta corona está reservada para todos los creyentes, para todos los que se han convertido a Cristo, para todos los arrepentidos que soportan la prueba y que sobrepasan estas pruebas. Dios te llamó a ti y a mí aún a ser probados en nuestra fe. Pero hay situaciones en las cuales las pruebas, ¿no es cierto?, nos lleva a desarrollar siempre el carácter. La prueba siempre nos llevará a mejorar en nuestra integridad, a saber efectivamente cómo estamos hechos por dentro. La olla de presión es necesaria para todo aquel que dice que es seguidor de Cristo. Si decimos ser seguidores de Cristo, la olla de presión es necesaria, porque solamente allí es donde se va a forjar el carácter del cristiano. Y es necesario entonces esta forja en el carácter del cristiano para que se vaya preparando para ese encuentro con su Señor. Porque Dios es santo. Y la Escritura nos dice, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo vamos a repetir a unos versículos más abajo. En segundo lugar, para poder entonces disfrutar y conocer, ¿no es cierto?, esta parábola de vida, esta parábola que nos habla de la fidelidad, de la perseverancia, del encuentro con Dios, tenemos entonces que ocuparnos de la condición espiritual de nuestra vida. Ocuparnos de nuestra condición espiritual. A la iglesia no se le ha dado señales que se deban producir antes del arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, estará, dice la Escritura, para siempre con su Señor. Y a la iglesia se le manda vivir a la luz de la inminente venida de Jesucristo para ser trasladada a su presencia. Lea, por ejemplo, 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51, Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo hablando de esta venida. Y la Escritura dice así: he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará una trompeta final. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y entonces aquí está esta preciosa palabra de Dios que nos habla de esa transformación en el momento, obviamente, de que Jesús nos llame a su presencia. Y puede ser que hoy ocurra eso. Y puede ser que hoy suceda eso. Porque no hay señales para el momento en que la iglesia va a ser arrebatada.
Señales hay para su segunda venida, pero para el arrebatamiento no tenemos señales. Por eso que las señales que estamos usando son las señales que acompañan a la segunda venida. Luego entonces podemos hablar de esta ilustración de las vírgenes prudentes. Dice que tomaron aceite junto con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las personas, déjeme decirle, que portaban las lámparas eran las únicas que podrían unirse al cortejo nupcial. Si entonces usted iba a participar de esas bodas, cuando el novio iba a la casa de la novia para llevarse a su novia a la casa de su padre, al padre del novio, porque es ahí donde él generalmente hacía su espacio, su casa o su habitación. Entonces, cuando eso ocurría, entonces quiere decir que las personas debían de tener sus lámparas encendidas, porque si no, no podían participar del cortejo nupcial. Y menos aún podrían entrar a las bodas, ¿no es cierto?, de esta pareja. Eso es más o menos la boda judía. Ahora, ¿qué nos ilustra estas vírgenes prudentes? Tres cosas. Primero, lo que está siendo redundante. Nos habla que debemos de vivir una vida con prudencia. Mateo 25:2 dice, 5 de ellas eran prudentes. 5 de ellas eran prudentes. Y las prudentes pudieron entrar en la casa del novio. Estas prudentes pudieron entrar en la casa del novio. Estas prudentes pudieron participar de las festividades. Mire, la boda se tornaba básicamente en una semana. Una semana era esa festividad de la boda, pero seguía las fiestas aún después de esa semana. Y entonces las prudentes podían seguir disfrutando de los días restantes de esas festividades. No solamente de la semana de la boda, sino que todas otras festividades posteriores. Y entonces Jesús nos enseña aquí que los prudentes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas prudentes? Si usted ha leído, por ejemplo, Mateo 7:24 al 27, Dios nos va a mencionar aquí acerca de las personas prudentes. Y Él va a decir, aquel que oye mi palabra y la hace, escuche bien, aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar, dice Jesús, le voy a comparar a un hombre prudente, a una mujer prudente, que construyó su casa sobre la roca, edificó su casa sobre la roca. Le voy a comparar a ese hombre prudente, porque vinieron las lluvias, descendió las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos contra aquella casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde está fundada tu vida? ¿En quién está fundamentada tu vida? ¿Quién es la garantía de que tu casa no se caiga, tu vida no se caiga? El hombre, la mujer prudente es aquel que oye y hace. Es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Es aquel que ha oído la escritura e inmediatamente se esfuerza por ponerlo en práctica. Y usted y yo tenemos que hacer ese esfuerzo. No solamente de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque si no, Jesús nos va a decir, porque si no es así, les voy a comparar a una persona insensata, que escuchó la palabra, que escuchó su voz, pero no hizo, pero no realizó. Y es como aquel que construye su casa sobre la arena. Descienden entonces las lluvias, vienen los ríos, soplan los vientos y esa casa se cae. ¿Por qué? Porque está fundada en la arena. Un hombre prudente es aquel que entonces que oye y hace. De nada sirve escuchar un buen mensaje. De nada sirve escuchar la palabra del Señor y no ponerlo en práctica. De nada vale en la vida haber leído la escritura y no haberlo ejecutado en nuestra vida. En segundo lugar, estas vírgenes prudentes nos enseñan también que debemos andar con provisiones. Debemos tener provisiones. Mire, el verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces debemos de tener las provisiones necesarias para cuando venga el momento. Y una de las grandes cosas que debemos reconocer aquí,
que el día que usted y yo nos convertimos a Cristo, el día que usted y yo se arrepintió de sus pecados, el día que nosotros, ¿no es cierto?, le dijimos sí a Cristo y entendimos la obra de Él en la cruz, ese día Dios selló su vida y puso su Espíritu Santo en su persona. Entonces, al poner el Espíritu Santo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en esta noche? Aquí hay varios que tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, ese sello del Espíritu es aquello que le puede garantizar a usted la entrada a esas bodas del Cordero. Todos aquellos sellados, entonces con el Espíritu Santo de Dios, podrán entrar a las bodas del Cordero. Ese es el extra. Esto no tenían las insensatas. Esto no manejaban las insensatas porque pensaban definitivamente que haciendo alguna cosa importante podrían entrar al reino de los cielos. Pensaban que su filosofía podría permitirles entrar al reino de los cielos. Pensaban que la religión les podía permitir entrar al reino de los cielos. Y eso no es posible. Ninguno que nació en un hogar cristiano puede entrar al reino de los cielos simplemente por haber nacido en un hogar cristiano o evangélico. Si usted nació en un hogar cristiano evangélico, eso no le garantiza que usted entrará al reino de los cielos. Porque es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Y entonces las vírgenes insensatas le empezaron a pedir, no, danos de vuestro aceite, necesitamos aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y entonces a última hora no se puede tampoco definitivamente llegar a ser un hijo de Dios. Porque algunos dicen, bueno, ya después lo voy a aceptar. Ya cuando esté un poco mayor, ya le voy a prestar atención. Ya algún día le entregaré mi vida a Cristo. ¿Y cómo sabes cuánto tiempo nos resta de vida? Así le dijo Jesús en una enseñanza a algunos que venían peleando por algunas heredades. Estaban en conflicto los hermanos por algunas heredades. Y le decía, bueno, ¿quién me puso como partidor aquí? Y a otros que tenían una gran cosecha y decían, bueno, mira, ha dado una gran cosecha a mis terrenos, pero mis graneros han quedado pequeños, han quedado chicos. Ya sé lo que voy a hacer, dice él. Voy a derribar estos graneros y voy a hacer otros más grandes. Voy a hacer graneros más grandes y voy a llenar todas mis cosechas allí. Jesús le dice, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y para quién será todo lo que has almacenado? Es necesario entonces vivir la diferencia, la tragedia de las insensatas. ¿Sabe qué? Dejaron para el último su preparación, creyendo que podrían entrar a las bodas. Y algunos dejan para último minuto su salvación, pero no saben cuánto tiempo les queda. Pedir prestado, una figura de la vida espiritual también. No podemos darle vida espiritual a las personas. No podemos prestarle, la vida espiritual es personal. Usted y Dios la tiene que desarrollar. Su Señor sabe lo que usted necesita. Y usted tiene que crecer en esa vida espiritual. Tiene que leer las Escrituras. Porque si tampoco no lee las Escrituras, ¿cómo va a crecer? Pero en tercer lugar, déjeme decirle que esta perseverancia es necesaria también. La perseverancia, Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y qué interesante, ¿no es cierto? Porque el esposo está llegando a la medianoche, vale decir, el novio. Y entonces, cuando en una boda judía el esposo llegaba más o menos a la medianoche, o media hora antes de la medianoche, lo hacía simplemente para permitir que los invitados pudieran estar presentes en esas bodas. Esa era la razón por la cual se demoraba también el novio. Y Jesús le dice al pueblo de Israel que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Jesús le dice ahí en el monte, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Y así como Dios le habla a Israel, también nos habla a nosotros, que hay que perseverar porque no sabemos cuándo la iglesia será arrebatada. Por lo tanto, en tercer lugar, tienes que vivir una vida vigilante. Vive una vida vigilante.
vigilando tu conducta. Allí nos dice también el verso 13 de Mateo 25, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces la Escritura nos dice en 2 de Pedro cómo debe ser nuestra conducta. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda esta promesa como algunos consideran que es tardanza. Dios no retarda su promesa. Y dice aquí la Escritura, no, sino que es paciente. Él es paciente, nuestro Dios es paciente. Paciente hacia nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor podría retardar su venida? El Señor no retarda, pero aún está el Señor esperando que muchos se arrepientan, que muchos cambien sus actitudes. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo? Como la iglesia de Dios no debe vivir entonces su vida en una vida santa y piadosa forma de vivir. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice la Escritura. Una exhortación para la iglesia de hoy. ¿Cómo no debemos de vivir una vida santa y piadosa? Santa, separada para Dios. Santa en el sentido de que la voluntad de Dios es que tú vivas esa santidad. Mas la voluntad de nuestro Dios es que nos apartemos de todo vicio, de toda fornicación, dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios, que os apartéis de vicios y fornicaciones. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros vemos esta demanda, que el Señor no retarda, pero nos demanda una vida santa y piadosa. La vida piadosa es la actitud que va en pos de Dios. La vida piadosa es aquello que hace usted para agradarle a su Dios. Que todo lo que usted hace agrade a Dios. Todo lo que usted practica, todo lo que usted hace en secreto, agrada a Dios. Lo que hace en público agrada a Dios. Y lo que hace en privado agrada a Dios. Pues esa es la vida piadosa. ¿Cómo es tu andar cristiano mientras esperas la venida de tu Señor? Mire, en una boda judía, el vestido de la novia siempre sería recordado. Mire, cada uno que usted ha participado en una boda seguramente le ha prestado atención a los vestidos de la novia, ¿no? Algunos vestidos largos, ¿no? Algunos vestidos de repente bordados, vestidos, ¿no? que resplandecen. Así, ¿cuántos vestidos, verdad, quedan grabados de repente allí en la mente de muchas personas? Sobre todo en las damas, ¿no? Que son las que más observación tienen, ¿no? Que se fijan en algunos detalles que los hombres no vemos, ¿no? Y entonces, en la boda judía, el vestido de la novia siempre sería recordado. El cabello de la novia siempre sería adornado con esas perlas. Era ataviada con todo tipo de piedras preciosas y las joyas que la familia le había heredado y todo lo que sus generaciones pasadas le habían dado. Y entonces las novias que eran más pobres, para poder afrontar esa boda, no pedían prestado a sus amigas, a las vírgenes que les acompañarían. ¿Qué clase de vestimenta tiene la iglesia hoy? ¿Qué clase de vestimenta tiene hoy usted? ¿Está adornada con piedras preciosas? ¿Está muy bien adornada con piedras que resplandecen? ¿Está preparada para esa boda del Cordero? Porque Apocalipsis 19:7 nos va a decir: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, vino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y entonces esa vestimenta entonces de la novia representa esas acciones justas de los santos. ¿Cómo está representando tu vestimenta? ¿Cómo estás vestido hoy? ¿Cómo te vestirás mañana? ¿Cómo será tu vestimenta? Dios te llama a un andar cristiano que refleje esa vida santa y que refleje esa vida piadosa. Finalizo
diciéndote, en la boda judía, el esposo tenía que llevar a la novia a la casa del esposo o del novio. Y es interesante entonces porque ese novio había pagado un precio muy alto por su novia. Ese novio tenía que pagar por la novia. ¿Y cuánto pagaba? A veces una novia costaba el valor de una casa el día de hoy. ¿Cuánto cuesta una casa hoy? Bueno, ya perdimos ya ha subido tanto que ya uno ya es bastante. Así valía una novia. Mira, aproximadamente costaba 200 denarios, 200 días de trabajo, 200 sueldos costaba una novia en promedio. Eso es lo que se llama la dote el día de hoy, ¿verdad? Y si era hija de un sacerdote, costaba 400 días de trabajo. Era bastante dinero. Bueno, las viudas también se casaban, ¿eh? ¿Y cuánto costaría una viuda? Ay, no, ya no debe costar nada. No, la viuda costaba, hermano. ¿Cómo que no debe costar nada? Cuesta, hermano. Ya es viuda, pues puede volver a casarse. Usted es viuda joven, cásese. Ah, la viuda joven, dice aquí la epístola, ¿no?, de Pablo a Timoteo, que se casen. Y una viuda podía costar 100 denarios. O sea, no era tampoco nada barato. ¿Eh? Así que viuda, no se me vaya a sentir usted relegada. ¿Eh? Puede volver a casarse. Le costaba. Así le costó también a Jesús, el novio, el esposo de esta iglesia. Le costó muchísimo más que todo ese dinero. A él le costó la vida. Él dio la vida por usted y por mí. Así que le costó todo. Él lo dio todo. Ese es el esposo, el novio que tenemos, y el cual está esperando a su novia y llevará a su novia a su casa. Porque así como el novio en la boda judía tomaba a la novia con las vírgenes y lo llevaba para celebrar la boda en la casa del padre del novio, así de igual manera Dios usa esa figura para nosotros como iglesia. Y cuando entonces, ¿no es cierto?, tenía que firmarse este acuerdo del pago de la dote y todo ello, déjeme decirle que el novio llevaba, ¿no es cierto?, una porción de vino y bebían ese vino. Y entonces el novio tomaba de la copa de vino, era una copa. Y tomaba no solamente el padre de la novia, sino tomaba el novio. Porque así se llegaba a ese acuerdo. Y entonces ahora había que esperar que la novia responda. Bueno, ya estaba hecho el trato con los padres. Ahora había que esperar que la novia responda. Y entonces, si la novia tomaba la copa y bebía de ella, aceptaba y le decía, sí, yo también quiero casarme contigo. Y entonces la novia y el novio ambos estaban expectantes. El novio sorbía de la copa y le entregaba a la novia. Y entonces la novia, cuando bebía esa copa, le estaba diciendo el novio en primer lugar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Esa es la copa. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Cuántos esposos están dispuestos a dar la vida por la esposa? A ver, ¿cuántas esposas pueden escuchar a sus esposos que están, sí, listos para dar la vida por ustedes? Bueno, esa es la figura del matrimonio, hermano, que estás casado. El costo es alto, ¿eh? Así como Cristo dio la vida por la iglesia, así esposos den la vida por la esposa. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué dicen los esposos? ¿Van a la vida por la esposa o no? Sí, dos nomás, bueno, ya. Bueno, esos dos vale la pena, ¿no es cierto? Qué bueno que dos van a dar la vida por la esposa. Y el resto de hombres, bueno, están solteros, dicen, no, la casada es la esposa, no, yo estoy soltero. Pero eso es lo que cuesta. Y entonces la novia tomaba de la copa, ¿no?, y le decía, sí, acepto tu vida. Yo acepto tu vida y me comprometo también a dar mi vida por ti. Esa era la simbología de la copa. Y Jesucristo definitivamente nos ha dado a beber de esa copa. Y tú que le has aceptado esa copa, le estás diciendo, sí, yo también estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. ¿Cuántos han aceptado esa copa de Cristo? ¿Cuántos en esta noche han aceptado la copa de Cristo? Gloria a Dios por ello. ¿Saben? Cuando el novio recibía esa respuesta, imagínense la respuesta que recibía el novio.
¿Cuánto se tardaría en construir esa casa o ese espacio para vivir? ¿Y a dónde iba a vivir? Ni el Fonavi le daba el préstamo. No había forma como sacar un préstamo de Fonavi. Entonces, ¿qué hacían? Las casas generalmente de los padres tenían terrenos, y entonces el padre del novio le daba un espacio, un terreno, y le decía: muy bien, hijo, este es tu terreno, ahí construye tu casa. Y el hijo entonces se esforzaba por construir, trabajaba y construía esa casa. Y entonces cuando terminaba de hacer la casa, se iba en busca de su novia para traerla a esa casa que había construido. Y por eso que la figura de Dios, cuando dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, es esa figura. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo los hubiese dicho. Pero voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios ha ido a preparar hogar para su novia. Dios ha ido a preparar un lugar para que tú estés. Dios ha ido a preparar el lugar para que tú vivas la eternidad con aquel esposo maravilloso, con aquel que dio la vida por ti y la entregó por ti. ¿Estás preparado tú para ir y también aferrarte a ese pacto, a ese esposo, a ese novio? Dios te llama a vivir esa vida. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Porque lo que hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a Cristo, sabemos definitivamente la gran ganancia que hay, la gran victoria que hay, aunque tengamos en esta tierra que seguir esforzándonos y seguir peleando la buena batalla. Seguimos peleando la buena batalla porque nuestro esposo, porque nuestro Cristo pelea la batalla por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Ya en la antigüedad lo dijo: yo peleo por vosotros, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que nuestro Cristo pelea por nosotros. Las armas que nos ha dado es para pelearlo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús podemos ser vencedores. Podemos vivir una vida santa. Y en el nombre de Jesús podemos compartir nuestra fe. Y en el nombre de Jesús podemos sobreponernos a las aflicciones, a los dolores. En el nombre de Jesús, si es posible, porque Él ha prometido un hogar para nosotros. Y si Él lo ha prometido, definitivamente Él lo cumplirá. ¿Qué vas a hacer con este novio maravilloso que ha dado la vida por ti? ¿Seguirás viviendo tu vida a tu manera, a tu estilo, oyendo tal vez y no practicando, o viviendo tu estilo de vida al estilo que te parece? Dios quiera que esta su palabra te llene y te impulse a vivir esa vida que Dios ha preparado para ti. Oremos. Señor de los cielos, omnipotente Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche por habernos regalado, Señor, esta maravillosa parábola que nos habla, Señor, de la preparación espiritual, de la salvación, Señor, en Cristo, y de la futura, Señor, cena de bodas que tendremos con el Cordero. No solamente, Señor, tu iglesia, sino el pueblo de Israel también, cuando se una, Señor, a esta cena de las bodas del Cordero. Señor, pero nosotros estamos aquí, rindiéndote nuestro corazón y nuestra alma, pidiendo perdón, Señor, por vivir una vida, Señor, muy liviana, por dejarnos vencer fácilmente por el pecado. Perdónanos, Señor. Pues en esta noche, Señor, queremos empezar de nuevo. Queremos reforzar nuestra vida espiritual contigo. Queremos honrarte, Señor, como parte de ese compromiso, Señor, de ese pacto. Yo he bebido de la copa y me he comprometido también, Señor, a dar mi vida. Porque tú, Señor, ya no los mostraste en la cruz, que diste tu vida por nosotros. Diste absolutamente todo. Tú cumpliste, Señor. Permítenos ahora, como iglesia, cumplir también. Pero separados de ti no podemos hacerlo. Separados de ti nada podemos lograr, Señor. Permítenos vivir la vida cristiana en ti. Cristo viviendo en nosotros y el poder de su Espíritu en nosotros, para llegar a la meta final, la cual es Cristo. Y mientras todos seguimos orando, reflexionando, comprometiéndonos con Cristo, quiero dirigirme a las personas que tal vez no han aceptado todavía este regalo maravilloso de la obra de Cristo en la cruz, que aún todavía no han experimentado el perdón de sus pecados. Tal vez puedas estar diciendo: yo no tengo muchos pecados. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que nuestras buenas obras no alcanzan para entrar al reino de los cielos.
La Biblia dice que hay un solo camino y Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que amigo, amiga, señor, señora, señorita joven, que estás en esta noche y a través de la internet escuchándonos, ven a Cristo. Él te ama. Él murió por ti en la cruz. Y Él ha ido a preparar lugar para que tú vayas a esas moradas eternas. Solo podrás entrar si tú aceptas la obra de Cristo. Esa obra de ese novio, de ese esposo que murió por tus pecados en la cruz. Si tú ahora le entregas tu corazón y le dices: te acepto como Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. ¿Lo quieres? Haz esta pequeña oración. Dile así en tu corazón. Tú que tal vez antes no has entregado tu vida a Cristo, dile así en tu corazón: Señor Jesús, yo reconozco que también he fallado. Yo reconozco que también he pecado. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis actos, Señor. Sé que también he sido herido, pero sé que también soy pecador. Señor, sana mis heridas y perdona mis pecados. Te entrego mi corazón. Ven a morar en él. Hazme una nueva persona. Y gracias por haberme mostrado que fuiste a la cruz, llevando toda mi vida pasada. Gracias, Jesús, por ese amor tan grande para conmigo. Te acepto como Señor y Dios en mi corazón. Y mientras todos seguimos orando, permítame preguntar: ¿hay alguien esta noche que hizo esta pequeña oración en su corazón, entregándole su vida a Cristo? ¿Hay alguien? ¿Puede usted levantar su mano para poder orar por usted aquí a la distancia, tal vez, o acercarme para poder orar a usted? ¿Hay alguien que hizo esta oración? Puede levantar su mano, no tenga temor. Sea usted esa persona que Cristo quiere que identifique como su hijo, porque Él murió públicamente por usted. Públicamente también podrá usted dar testimonio de que Él hace de usted una nueva persona. Las cosas viejas pasan, Él hace todas nuevas. ¿Hay alguien esta noche que hizo esta oración en su corazón? ¿Puede levantar su mano para orar por usted? ¿Me permitiría? Dios le bendiga, señorita. Puede bajar su mano. ¿Alguien más que hizo esta oración en su corazón? Dios le bendiga, señora, señorita. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Antes de finalizar, ¿hay alguien más que en su corazón hizo esta oración? Permítame una oración por usted, por favor. Dios le bendiga, caballero. Dios le bendiga, señorita. Gracias a Dios. Miren, yo no quiero retirarme de este lugar, de este santo lugar, sin poder orar por usted. Y tal vez a la distancia son varias las personas, no podría acercarme a todas. Tendría usted la amabilidad de salir de su lugar y venir. Le van a dar permiso a las personas que están a su lado. Tome sus cosas, salga de su lugar sin ningún temor, por favor. Esto no es un espectáculo. La iglesia del Señor sigue orando. Y venga, por favor, unos minutitos nada más. Un par de minutos, permítame orar junto a usted. Deme ese privilegio de estrecharle la mano y darle las gracias a Cristo. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga, caballero. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Bienvenido a la familia cristiana. Dios le bendiga. Gracias a Dios por lo que se están acercando. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, jovencito. Gloria a Dios. Es una vida nueva para Cristo. Bendito sea el Salvador. Si usted quiere unirse a este grupo, venga. No se quede allí, tal vez en su corazón meditando. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, dígale: aquí estoy, Cristo, para vivir mi vida nueva para contigo. Dios le bendiga, señorita. Vamos a hacer una pequeña oración. Diga usted así: Señor Jesús, te doy gracias por haber salvado mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname, Señor, de tu amor. Que al ser lleno de tu amor pueda yo dar amor a otros. Gracias por salvarme y gracias por bendecirme. En el nombre de Jesús te doy gracias. Permítame orar. Señor, te doy gracias por estos jóvenes, estas jovencitas, estos caballeros, estas damas que están aquí presentes, Señor. Que cuando tú estabas en la cruz, tú decías, Señor, que esto ya lo conocías. Este es el fruto de tu aflicción, oh Cristo. Ahora bendícelos, Señor, llénalos con tu Espíritu Santo, bautízalos con tu Espíritu Santo. Y Señor, sánales si hubiese, Señor, heridas en su corazón, sánales. Y si hubiere también, Señor, enfermedades, sánales.
para gloria de tu nombre, que no solamente eres salvador de sus almas, sino también eres sanador de sus vidas. Señor de los cielos, te doy gracias por estas vidas, son tuyas. Guía sus pasos, Señor, que tu palabra, Señor, les guíe, sea luz a sus caminar, y ellos puedan crecer cada día y sea de bendición para sus familias, sean de bendición para esta nación, sea de bendición para aquellos que ellos puedan conocer, Señor, y que lleven el amor tuyo también a sus propias familias. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Quisiéramos regalarles una literatura. Ahí Freddy les va a hacer entrega de una literatura. Acompáñenles unos minutitos por aquí, por favor. Tenga la amabilidad. Denos unos minutitos más de su tiempo. Le agradecemos. Hermanos amados, vamos a ponernos de pie y reflexionar en esto que hemos escuchado en esta noche. Solamente somos oidores de su palabra y estamos escuchando únicamente y no estamos poniendo en práctica su palabra. Si es así en esta noche, tenemos que decirle: Señor, ya no quiero seguir siendo un oidor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Si yo soy un padre de familia, quiero ser ese padre que la Biblia dice que soy. Si yo soy una madre de familia, quiero ser esa madre que la Biblia dice que yo soy. Si yo soy un hijo, quiero ser ese hijo que honra a sus padres. Si yo soy una hija, quiero ser una hija que obedece a sus padres y a sus autoridades. Es la clase de vida que Dios nos ha llamado a vivir. Si soy un trabajador, tendré que trabajar con honestidad. Si soy un militar, no voy a exigir más de lo que está dispuesto mi sueldo. Es la vida con la cual Dios nos ha llamado a vivir y no nos faltará, porque Dios no nos hará faltar. Oremos cada uno de nosotros y comprometámonos con nuestro Dios, que vamos a ser hacedores de su palabra. Señor, aquí tu iglesia, Señor, aquellos que tú, Señor, has llamado prudentes, y enos aquí, Señor, también viviendo una vida para ti. Señor, bendice a mis hermanos, que juntamente con ellos yo estoy puesto de pie. Señor, dale esas coronas que cada uno de mis hermanos, Señor, no se los ha ganado con su esfuerzo, se los ha ganado con la vida espiritual, Señor, que tú les has dado, con la rendición de sus vidas a ti, con el testimonio que ellos dan, Señor, aún en las circunstancias adversas que ellos viven. Oh, bendito Dios de los cielos, habrá coronas y recompensas allí en las bodas del Cordero. Pero hoy, Señor, mientras están mis hermanos y yo en esta tierra, Señor, permítenos glorificar el nombre de Cristo. Permítenos andar en luz, permítenos vivir una vida santa, porque tú dices en tu palabra: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Señor, que esta tu iglesia sea una iglesia santa, separada para ti. Que nada, Señor, perjudique, Señor, la santidad. Señor, vamos a ser hombres y mujeres apartados del mal. Vamos a ser hombres y mujeres comprometidos con tu palabra. Vamos a ser hombres y mujeres cuya palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Seremos hombres y mujeres, iglesia de Dios, que partiremos, Señor, a la eternidad, sabiendo que nuestro Dios y nuestro Padre nos dio hasta el último minuto para vivir nuestra vida santa y apartada para Él. Permítenos, Señor, vivir esa vida, Señor, tomado de tu mano, despojándonos de todo peso, despojándonos de todo pecado y viviendo una vida triunfante, porque la vida cristiana es una vida gloriosa en Cristo, porque la vida cristiana es una vida triunfante. No vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo hoy lo voy a vivir en el poder de Él, porque su Espíritu Santo que vive y mora en mí me dará la capacidad para vivir esa vida triunfadora. Te damos gracias, Señor. Haznos esta iglesia, una iglesia, Señor, que ora, una iglesia que dobla rodillas y una iglesia, Señor, que predica tu palabra. Y en el nombre de Jesús te damos a ti la alabanza y el honor y gloria, Señor, en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Amén, hermanos. Quisiera que me acompañen un tiempito más de oración. Estamos muy agradecidos con el Señor por su bondad. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas y presentar delante de Él este dinero para que Dios le dé sabiduría a las personas que lo administran. Oremos un momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has hablado, porque tú has sido claro en esta noche. Quisiéramos ahora, Señor, al presentarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestra ofrenda de sol a sol, que tú la puedas bendecir, Señor. Gracias por este dinero, Señor, porque comprobamos tu gran fidelidad cada día,
tu cuidado, Señor, tu amor para con nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, también porque tú has permitido que como iglesia estemos a punto de cumplir nuestra meta para la compra del terreno, Señor. Ya solo nos falta el 5.55%, Señor. Y gracias porque tú has sido fiel. Queremos en este tiempo, Señor, agradecerte por tu bondad. Dale sabiduría a las personas que administran este dinero. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, y participe de este tiempo. Es un tiempo de adoración. Muy bien, hermanos, queremos darle un anuncio que para nosotros es muy importante. El día martes 25 tenemos nuestra asamblea de liderazgo donde vamos a informar sobre el avance de la iglesia en este año y sobre todos los planes para el próximo año, ¿no? A esta asamblea asisten los claves y guías, siempre con la aprobación de su pastor. Si usted quiere verificar si su nombre está en la lista, al salir del culto hacia el lado izquierdo, donde están los paneles, hacia mi lado izquierdo, ahí tiene que verificar su nombre. Si usted considera que debe estar ahí y no está en la lista, lo animamos a que pueda conversar con su pastor. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar este culto alabando y adorando al Señor. No sin antes a la persona que tienes a tu costado, dile, hermano, Cristo viene pronto, prepárate y que Dios te bendiga esta semana, ¿sí? Vamos, animémonos en este tiempo. Con voz te mando, vamos. Acompáñeme con sus palmas, hermano. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará. El Señor llega una nube, nos encontrará, y todo ojo entonces verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará. El Señor tiene una nube,
al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria. En una nube nos encontrará, y todo ojo entonces se verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Los animamos a que puedan venir al culto de oración el día miércoles. Dios los bendiga.